Señal directa. Exrector de la UNAM, ex secretario de Salud en el anterior sexenio y bueno, además un personaje muy respetado y muy querido en el país y por supuesto que también en Guadalajara, el doctor José Narro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Josefina, muchas gracias. José Ángel, un gusto estar aquí, un honor. Un placer saludar. Muy activo, doctor, todavía. Y uno se preguntaría, discúlpeme que inicie esta charla de esta manera, ¿qué necesidad de que un exrector, un personaje que tiene su vida hecha, pues todavía lo veamos tan activo en todo el país, inclusive pensando en cambios en la vida política y democrática de nuestra nación? Sí, dijo el poeta Juan Gabriel, pero qué necesidad. Pero qué necesidad. Pero la verdad es que sí hay una necesidad. La democracia, la política, el sistema de partidos en plural, el propio instituto político en el que yo milito y he militado, al que me afilié hace 46 años, requieren, en mi perspectiva, de cambios y de fortalecimiento. El partido tiene que cambiar y el sistema de partidos, la democracia mexicana tiene que fortalecerse y para hacerlo se requiere de los institutos políticos y por eso estoy en esto, por México, por la democracia, por el régimen de libertades y porque a todo el mundo le conviene, en mi opinión, que el país tenga un sistema político más fuerte y oposiciones más maduras, más claras, bien definidas. Oiga, doctor, en toda esta su experiencia y 40 y tantos años, ¿cuántos dijo en el partido? 46. ¿Qué necesita cambiar el partido desde su punto de vista? Porque se hablan de pues varias ofertas o hay varias propuestas. Una de ellas es hasta descambiar el nombre del partido. ¿Cuál sería su propuesta? Yo estoy por tener una gran apertura para discutir todo. El nombre del partido, veámoslo. Yo no creo que la solución a los problemas esté en el cambio de nombre, pero si eso ayuda, hagámoslo. No podemos, no debemos tenerle miedo a ese tipo de cambios. El partido nació como PNR y ha tenido 2 cambios adicionales en los 90 años. La última vez que cambió el nombre fue en 1946. Es hace tanto tiempo que yo todavía no nacía, de tal manera que a eso no hay que tenerle miedo. A lo que hay que tenerle miedo es a seguir como estamos. A eso sí yo le tendría miedo, a permanecer, a hacer las mismas cosas, a mantener simulaciones en muchos sentidos, a simular que cambiamos y no hacerlo en el fondo. A eso es a lo que yo le tendría miedo, porque la sociedad nos mandó un mensaje muy duro, muy fuerte, contundente, con el voto en las elecciones de 2018. Hay quienes consideran que resulta casi imposible que el PRI pueda pensar en democracia interna, porque dicen que en su ADN pues circula otro tipo de características. No así la democracia, sí la disciplina, sí la institucionalidad, más no el poder ser un partido realmente democrático. ¿Qué opina usted? No, yo pienso que es parte de lo que tenemos que transformar, que cambiar radicalmente. A veces se entiende que cuando tenemos un jefe de gobierno que es egresado de las filas del partido, pues se tenga una gran disciplina para los señalamientos y una gran institucionalidad para dar los apoyos. Pero yo creo que un partido, si quiere subsistir, tiene que marcar claramente sus límites con el poder establecido, así sea el poder establecido egresado de las filas de ese partido. ¿Por qué? Porque se gobiernan para todos. Un gobernante tiene que gobernar para los propios y para los ajenos, para los que estuvieron con él y para los que no estuvieron. Y cuando no se gobierna para todos,
estamos en problemas. Cuando la autoridad es parte del problema y no parte de la solución, cuando un gobernante toma partido por una de las posiciones y no ayuda a articular, a unir, estamos en problemas. En cambio, cuando se dirige un partido se mantiene para pensar en la militancia, para pensar en las causas que se defiende, para defender la ideología que mantiene el partido. Yo creo en las ideas, yo creo en una política de ideas. Yo sí creo que hay ideologías, yo no tengo ninguna duda al respecto, y yo sí creo que el PRI tiene que recuperar, tiene que recoger las banderas que ha defendido exitosamente en el pasado, porque es cierto que ha habido errores, pero también es innegable que gobiernos del PRI configuraron el régimen de instituciones del país en los últimos 70 años del siglo XX. Oiga, doctor, decía hace un instante que las elecciones pasadas la sociedad les mandó un mensaje duro y contundente, pero el mensaje fue para el PRI y para otras disciplinas políticas, a otros grupos políticos. Los mandó a la lona, a muchos de ustedes. Sin embargo, hay quienes dicen que los partidos políticos son necesarios para las democracias. Me parece que sí, pero también están las figuras de los de sin partido, que también hicieron un papel importante en las elecciones pasadas. Y la otra pie, digamos, de esta historia es que la sociedad está cansada de mantener a tantos partidos políticos. ¿Qué haría con estos tres? Sí partidos, sin partido y las prerrogativas a los partidos políticos. Yo lo veo con mucha claridad. La democracia, como la conocemos, y ya son siglos en las que el ser humano ha ido perfeccionando la democracia, pero la democracia requiere de partidos políticos. Yo no puedo concebir a la democracia, y menos en un mundo como el que vivimos, y menos sociedades tan amplias, tan extensas, tan distintas, tan diversas, son indispensables en el panorama democrático del mundo los partidos políticos. 1. 2. Sí es verdad que qué bueno que se abran espacio para los sin partido. Qué bueno que tengamos la figura de candidatos ciudadanos. Qué bueno. Pero yo no creo que eso pueda resistir y tener permanencia, y depende más de la persona que de cualquier otra cosa. Los partidos dan más estabilidad, generan más certidumbres, hay más programas, etcétera. Y finalmente, el tema del financiamiento. Sí es un asunto que se debe revisar. Las democracias cuestan, y cuestan mucho. Cuesta más no tener democracia. La democracia es equivalente a asegurar un régimen de libertades. La democracia implica respeto a la voluntad de la ciudadanía. La democracia es contraria al autoritarismo. La democracia es responsable frente a la pluralidad. Entonces sí hay que invertir, y es preferible, en mi opinión, en los institutos políticos el financiamiento público que el permitir, y más como estamos en nuestro país, que se contamine de una manera indebida el financiamiento con fuentes muy cuestionables. Doctor, en esta nueva composición política del país, el PRI se ve obligado efectivamente a una reingeniería de fondo, y pareciera que hacia adentro pues hay diversas opiniones, hay inclusive en este momento quienes tratan de empujar para que el partido se convierta en un aliado del actual presidente, de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Es más, algunos eso lo aprecian hasta como la posibilidad de convertirlo en un satélite, un partido satélite, como ya en su momento lo fueron otros. ¿Qué visión tiene José Narro? No, yo soy clarísimo en esto. Sí, el PRI tiene que mantenerse como una opción real. Para hacerlo, tiene que vivir un proceso de reconciliación interna y un reencuentro con la sociedad. La militancia sola no alcanza. Tenemos que mandar señales claras del interés que tenemos de transformarnos, de cambiar,
y de tener una conducta que sea la que la sociedad espera. Yo no puedo dejar de reconocer que ha habido equivocaciones de personas, no la institución, no el partido como tal, sí personas que con su actitud y con su conducta pues han manchado al partido y nos han salpicado a todos los que tenemos esa militancia. Yo no podría entender que hubiera esa tentación. Sé que puede presentarse, pero por eso digo, el PRI tiene que vivir su condición de opositor, de partido de oposición, que no quiere decir ponerse en modo negativo, no quiere decir negar cualquier posibilidad de acercamiento, como por cierto, algunas oposiciones las han tenido en el pasado. No puede haber esa actitud, pero sí tiene que haber una enorme claridad para decir así no, de esta manera no. Y yo lo que espero y deseo es que tengamos en el proceso que estamos viviendo un respeto total a las condiciones del partido, a su forma de definir estos procesos de elección de la dirigencia y a que no se contamine con situaciones externas al partido. Doctor, siempre son las personas, las buenas o las malas, las que dañan la imagen de los partidos políticos. Las instituciones, no, ahí están. La pregunta sería, y en todos los partidos están las buenas y las malas personas, pero de su partido, quienes han dañado la imagen de su partido, estas malas personas, las pongo así entre comillas, y que han sido históricamente señaladas, la historia ahí está, algunos juzgados ya, y a otros también haciendo investigaciones periodísticas. La pregunta es, ¿por qué desde el interior del partido los cobijan, los protegen y no actúan en consecuencia cuando saben quiénes son los que están haciendo el daño? Sí, y yo le respondo con toda claridad. Desde el partido tiene que haber una posición absolutamente contundente en contra de las prácticas indebidas, Josefina. Se tiene que tener tolerancia cero frente a la corrupción. Se tiene que tener tolerancia cero frente a los excesos. Se tiene que aprender a denunciar oportunamente esas prácticas para que no tengamos los efectos negativos. Yo tendría que decirlo y no es por evadir una responsabilidad, pero a mí no me ha tocado tener esa posibilidad de hacerlo en tiempo, en forma, oportunamente y con toda contundencia. Y lo que yo digo es, si yo llegara a ser el presidente del PRI, tenga usted la certeza que yo estaría en esa posición, 1. Y 2, yo creo que también hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los gobernantes emanados, surgidos del voto de los priistas y de la sociedad que simpatiza con el personaje, pero también con los postulados del partido, tienen una responsabilidad. Y es la de informarle al propio partido, a la propia militancia, de los alcances de la acción de gobierno, de explicar razones que han llevado a tomar decisiones, algunas no populares, pero que a veces en el ejercicio del poder se tienen que afrontar. Rápidamente, rector, perdón. De los todos los presidentes que ha tenido, presidentas y presidentas del PRI, han sido omisos entonces. No, porque precisamente usted lo dijo, Josefina, y es real. Hay algunas personas que están donde deben estar, purgando una condena. Y hay otros que están sustraídos de la acción de la justicia. Yo sería muy injusto si dijera que eso nunca ha sucedido, ¿no? En el pasado y recientemente sí ha sucedido. En este mismo tenor de lo que le ha preguntado Josefina, ¿a favor de eventualmente expulsar a quienes han dañado la imagen del Partido Revolucionario Institucional? Sí somos justos, porque a veces se quiere cargar toda la responsabilidad en un sentido.
A ver, para entrarle a la Sí, pregunta que usted quiere hacerme. Exacto. ¿A Peña hay que expulsarlo del partido? Por ejemplo. Yo digo no, con toda claridad. ¿Por qué? Porque él no es el responsable único de una situación y porque no seríamos objetivos si tuviéramos una conducta de esa naturaleza. Porque hay que poner en la balanza las cosas que sucedieron. Ustedes lo saben, ustedes lo dijo José Ángel. Yo fui un integrante del equipo de colaboradores cercanos, fui secretario de Salud 2 años y 9 meses. Por cierto, entré en el segundo tiempo. Entré al minuto 53 hablando de términos futbolísticos. Pero yo estuve ahí, por supuesto, y yo puedo dar cuenta de las cosas que en mi opinión salieron bien, porque hay muchas cosas del gobierno de Enrique Peña Nieto que no fue nada más él, que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es más, no fue solo el gobierno. Doy solo un ejemplo. 4 millones de empleos formales, con prestaciones. Bueno, fue impulsado desde el gobierno un ánimo, un ambiente, una regulación que permitió al sector privado, fundamentalmente, generar esos empleos. México lo necesita. Esa es la manera. Pero Usted además diga. no expulsaría a quien fue su patrón, quien fue su jefe. No, yo ya lo dije, pues ya lo vuelvo a decir con toda confianza. No. Oiga, doctor, momento de hacer una pausa, pero tenemos más preguntas. ¿Le parece si regresamos en 2 minutos? Me parece perfecto. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario que realizar? ¿Conoce las formas de hacer contacto?